Cuando encontré la grabadora enterrada en la nieve, todavía estaba encendida, y lo que se escuchaba no era una voz humana pidiendo ayuda. Trabajo como técnico de mantenimiento en estaciones meteorológicas remotas. Lugares donde nadie quiere ir, especialmente en invierno. Esa mañana me enviaron a revisar una estación que llevaba semanas sin transmitir datos. Estaba ubicada en un altiplano blanco, aislado, rodeado de montañas que parecían tragarse el sonido. El tipo de lugar donde el silencio no es paz, es advertencia. Apenas bajé del vehículo, sentí que algo estaba mal. No era miedo todavía, era una sensación más primitiva. Como cuando entras a un sitio donde ocurrió algo grave y el cuerpo lo sabe antes que la mente. El viento soplaba suave, pero no dejaba huellas claras. La nieve estaba dura, compacta, como si alguien hubiese caminado mucho por allí antes que yo. Avancé hacia la estación. La puerta estaba cerrada, sin señales de forzamiento. Eso ya era extraño. Si nadie había entrado ni salido, ¿por qué el sistema estaba caído? Usé la llave de servicio y empujé. El interior estaba helado, pero no completamente abandonado. Había una taza con restos de café congelado, una chaqueta colgada, y una grabadora portátil sobre la mesa, encendida. Me acerqué por instinto y escuché. Al principio solo era estática. Luego, respiración, lenta, irregular. Y entonces, un sonido húmedo, como algo arrastrándose. De fondo, una voz susurraba palabras que no lograba entender. No parecía español, ni ningún idioma que reconociera. La grabación terminó de golpe. Sentí un escalofrío que no tuvo nada que ver con el frío. Decidí revisar el exterior antes de irme. No quería pasar más tiempo dentro. Al salir, noté algo que no había visto antes, una serie de marcas circulares alrededor de la estación, como si alguien hubiera caminado en espiral durante horas. No eran huellas claras. Eran arrastres. Como si algo pesado hubiese sido movido una y otra vez alrededor del edificio. Mientras observaba, escuché un golpe seco detrás de mí. La puerta de la estación se había cerrado sola. Corrí hacia ella y traté de abrirla. Nada. Estaba bloqueada desde dentro. Golpeé, grité, pero el sonido se perdía en la nieve. Entonces, escuché pasos, desde el interior. No había nadie más conmigo. Yo lo sabía. Me apoyé contra la puerta, conteniendo la respiración. Los pasos eran lentos, arrastrados, y no seguían un patrón humano. A veces se detenían. A veces parecían rodearme, aunque yo estaba afuera. El viento se detuvo por completo. Y entonces, escuché mi nombre. Venía desde detrás de mí. No desde la estación. Desde la llanura blanca. Giré lentamente. A unos 30 metros, de pie sobre la nieve, había una figura oscura. No se movía. No proyectaba sombra. Su forma era apenas humana, como si alguien hubiera olvidado terminarla. Lo más inquietante era que parecía mirarme, aunque no distinguía rostro alguno. Di un paso atrás. La figura dio dos hacia adelante. Sentí que la nieve bajo mis pies vibraba, como si algo se moviera debajo. Bajé la mirada justo a tiempo para ver cómo la superficie se abombaba lentamente, formando un círculo a mi alrededor. La grabadora, que aún tenía en la mano, se encendió sola. Esta vez, la voz se escuchó clara. No mires abajo. Y algo comenzó a empujar desde bajo la nieve. Iba a metal húmedo y a algo más antiguo, imposible de nombrar. Di un salto hacia atrás justo cuando el suelo cedió por completo. La nieve colapsó en silencio, como absorbida, revelando un hueco circular que no parecía tener fondo. Desde allí emergió un sonido bajo, grave, parecido a un lamento sostenido, como si muchas gargantas susurraran al mismo tiempo desde muy abajo. La figura oscura a lo lejos levantó lentamente un brazo. No apuntaba hacia mí, apuntaba hacia el hueco. Es tarde, dijo la grabadora con mi propia voz. Ya te escuchó. El suelo vibró. Sentí el temblor subir por mis piernas, por el pecho, hasta los dientes. Algo se movía bajo la superficie, desplazándose a una velocidad imposible, rodeándome. La nieve se levantaba en pequeños montículos que aparecían y desaparecían, marcando su recorrido, como si aquello estuviera probando el terreno antes de salir. Corrí. No hacia el vehículo. No hacia la estación. Corrí sin rumbo, con el pánico empujándome más rápido de lo que mis pulmones podían soportar. Detrás de mí, el sonido ya no venía solo de abajo. También venía del aire. Susurros, palabras incompletas,
fragmentos de frases dichas con voces que no coincidían entre sí. Tropecé y caí de rodillas. Al levantar la vista, me di cuenta de que estaba rodeado. No por figuras claras, sino por siluetas mal definidas, como sombras mal proyectadas sobre la nieve. Algunas parecían humanas, otras no. Todas estaban quietas, observándome, inclinadas levemente hacia adelante, como si esperaran una señal. La grabadora volvió a activarse sola, esta vez sin estática. Ellos también llegaron así, dijo la voz. Pensaron que el silencio era seguro. Las siluetas comenzaron a moverse al mismo tiempo. No caminaban, se deslizaban. La nieve no crujía bajo ellas. Era como si no la tocaran realmente. Grité y me levanté, pero mis piernas ya no respondían bien. Sentía el frío mordiéndome desde dentro, como si algo estuviera congelando mi sangre. Cada respiración era más difícil que la anterior. Vi la estación a lo lejos y corrí hacia ella con la poca fuerza que me quedaba. La puerta estaba abierta ahora, de par en par oscura por dentro. Entré y la cerré de golpe, apoyando todo mi peso contra la madera. Dentro, la temperatura era aún más baja que antes. Mi aliento salía en nubes espesas. La linterna apenas iluminaba el interior, y entonces lo vi. No había una sola grabadora. Había muchas. Decenas de ellas, alineadas en el suelo, todas encendidas, todas reproduciendo fragmentos distintos de voces, lamentos, respiraciones, gritos ahogados. Algunas estaban rotas, otras cubiertas de escarcha. En una de ellas, reconocí mi propia voz, grabada minutos antes, suplicando que no me dejara solo. Retrocedí hasta chocar con la pared. Las paredes comenzaron a vibrar. Desde afuera, algo golpeó la estación con fuerza. Luego otro golpe. Y otro más. Cada impacto hacía caer nieve del techo. No salgas, decían las grabadoras. No te escondas. No cierres los ojos. El suelo empezó a abrirse de nuevo, esta vez dentro del edificio. La nieve brotaba desde las grietas como si estuviera viva. De ella emergieron manos, demasiadas manos, pálidas, largas, torcidas, aferrándose al suelo, arrastrando cuerpos incompletos detrás. Sentí que algo me sujetaba el tobillo. Miré hacia abajo y vi un rostro emergiendo de la nieve, congelado en una expresión de terror absoluto. Sus labios se movieron con dificultad. Tú también te quedarás, susurró. La estación se apagó de golpe. Todas las grabadoras se silenciaron al mismo tiempo. El último recuerdo que tengo es el frío cerrándose sobre mí, la nieve subiendo hasta mi pecho, y la certeza de que, incluso si alguien llegaba a buscarme, ya no encontraría un cuerpo. Semanas después, los equipos de rescate informaron que la estación nunca existió oficialmente en ese lugar. No aparecía en ningún registro. No había restos del edificio. No había vehículo. Solo encontraron una grabadora medio enterrada en la nieve. Todavía estaba encendida. Y cuando la reprodujeron, se escuchaba una sola frase, repetida una y otra vez, con distintas voces superpuestas. No mires abajo.